Ahora sí. La resolución entonces de un Wronskiano de una matriz de 3×3 lo hacemos mediante la regla de Sarrus o de Sarus. ¿Cómo es esa regla? Bueno, esa regla nos dice, si usted tiene una matriz de 3×3, es decir, 3 filas y 3 columnas, lo que usted debería de hacer es completar una matriz que nos quede de 5 filas y 3 columnas o de 5 columnas y 3 filas. Es decir, tenemos dos maneras de cómo poder nosotros, llamémosle, poder solucionarlo para poder hacer una matriz equivalente y a partir de ahí calcular el determinante. Si ustedes se recuerdan, el método del Wronskiano, utilizamos el método del determinante de una matriz para tener un valor en específico, ¿no? Veamos entonces un ejemplo. Supongamos que tenemos el Wronskiano de las soluciones y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Lo que esto nos daría una matriz de la forma A, perdón, Y1, Y2 y Y3, donde tendríamos Y' de 1, Y' de 2 y Y' de 3. Y por último tendríamos Y' de 1, Y' de 2 y Y' de 3, ¿no? Y de esta manera cerramos nuestro Wronskiano como tal. Recuérdense, cuando estamos trabajando un Wronskiano de 3×3, prácticamente tenemos que llegar hasta la derivada número 2, ¿no? Entonces podemos decir que para 3×3 tenemos que llegar hasta nuestra segunda derivada. Para una 2×2 tenemos que llevar a nuestra primera derivada. Y para una matriz 4×4, para calcular un Wronskiano, tendríamos que llegar hasta una tercera derivada. Conclusión. El número de derivadas va a ser n-1 de acuerdo al número de matriz que tengamos. Es decir, si es una matriz de 3×3, segundas derivadas. Si una matriz de 2×2, pues primera derivada. Y así sucesivamente. El método de Sarus nos dice, ok, si usted tiene, por ejemplo, o quiere resolver el determinante de esta matriz de manera totalmente, llamémosle, horizontal, pues prácticamente lo que hace es copiar las primeras dos columnas y trasladarlas a la par. ¿Para qué? Para poder crear reglas o para poder crear determinantes mediante diagonales que nos ayude a nosotros a obtener un valor totalmente numérico, ¿no? En donde nosotros vamos a decir, 1, de manera horizontal, tomando en cuenta la matriz inicial del Wronskiano, podríamos decir que el Wronskiano de Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 debería ser igual a decir Y sub 1 por Y' de 1 por Y' B' de 1, Y sub 2 por Y' de 2 por Y' de 2, Y sub 3, Y' de 3 y Y' de 3 también, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos nuestra matriz de 3×3, prácticamente lo que hacemos ahora es completar con las primeras dos filas para que nos queden con las primeras dos columnas, para que nos queden 5 columnas como tal. Y decir entonces, ¿qué nos quedaría? Y sub 1, Y' de Y sub 1 y Y' de Y sub 1. Luego a esto nos quedaría Y sub 2, Y' de Y sub 2 y Y' de Y sub 2. Con esto nosotros cerramos nuestra matriz, cerramos el determinante y procedemos a hacer la multiplicación como tal, ¿no?
esta multiplicación la vamos a hacer de dos maneras, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. De alguna manera podemos decir que para estas matrices tenemos que, como yo lo veo y como yo lo asimilo, tenemos que agarrar tres valores para poder multiplicarlos. En este caso, el primer valor o los primeros valores que nosotros tendremos que agarrar para multiplicar sería la diagonal entre y sub 1, y' sub 2 y y' sub 3. En resumen, esto me daría igual a decir la multiplicación de y sub 1 por y' sub 2 por y b' sub 3. A esto le vamos a sumar la multiplicación de la siguiente diagonal, es decir, y sub 2 por y' sub 3 por y b' sub 1. A esto le vamos a sumar la tercera diagonal, que prácticamente sería y sub 3 por y' sub 1 por y b' sub 2. Ok, pero hasta ahí solo tenemos las diagonales de la izquierda hacia la derecha. Nos hacen falta las diagonales de la derecha hacia la izquierda, las cuales las vamos a tomar de la siguiente manera. Es decir, que vamos a empezar con la tercera columna y nos vamos a venir de derecha hacia izquierda. Es decir, que a los valores que estamos trabajando, que ya tenemos, le vamos a restar los nuevos valores que estamos encontrando. Es decir, la multiplicación de y sub 3 por y' sub 2 por y b' sub 1, más el resultado de la segunda diagonal, que sería entonces y sub 1 por y' sub 3 por y b' sub 2, más el resultado de la tercera diagonal, que va a ser prácticamente la multiplicación de y sub 2 por y' sub 1 por y b' sub 3. Y al calcular nosotros esta determinante, pues nos va a dar un valor totalmente alfanumérico que nos haría generar el valor del Wronskiano como tal. Bueno, eso lo vemos de alguna manera de una forma horizontal. Veámoslo ahora aplicando la fórmula vertical. Para la fórmula vertical, pues prácticamente hacemos hacemos lo mismo, ¿no? Solo que ahora ya no lo hacemos de manera horizontal, sino lo hacemos de manera totalmente vertical. Si tenemos el Wronskiano de y sub 1, y sub 2 y y sub 3, esto sería igual a decir, prácticamente tenemos la matriz de 3 por 3, donde decimos y sub 1, y sub 2, y sub 3, luego tenemos y sub 1 prima, y sub 2 prima, y sub 3 prima. Luego tenemos y sub 1 biprima, y sub 2 biprima, y y sub 3 biprima. La manera de hacerlo de 3 por 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para realizar el procedimiento de la forma vertical? Pues para realizar el procedimiento de la forma vertical agarramos las primeras dos filas y las transponemos o las sobreponemos en la parte de abajo de la matriz, diciendo que ahora vamos a tener otra vez y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 1 prima, y sub 2 prima, y sub 3 prima, ¿no? ¿Para qué nos sirve hacer esta transposición?
Bueno, esto nos sirve de alguna manera o de algún momento para poder realizar el determinante como tal, ¿no? Ok, pero ahora, ¿cómo trabajamos las diagonales? Las diagonales las trabajamos casi que de la misma manera, diciendo que las diagonales serán teniendo 3 valores. Es decir, que el Gronskiano va a ser igual a decir la multiplicación de y sub 1 por y prima sub 2 por y sub 3 biprima más y sub 1 prima por y sub 2 biprima por y sub 3 más y sub 1 biprima por y sub 2 por y sub 3. Y a esto le vamos a restar el valor de las diagonales inversas. Es decir, las diagonales que van desde la derecha hacia la izquierda. Prácticamente igual a como lo estábamos trabajando de la manera anterior, ¿no? Diciendo entonces que tendremos la multiplicación de y sub 3 por y prima sub 2 por y biprima sub 1. A esto le vamos a sumar y prima sub 3 por y biprima sub 2 por y sub 1 más y biprima de 3 por y 2 por y sub 1 prima. Y prácticamente así obtenemos exactamente la misma fórmula que obtuvimos en la parte de arriba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues prácticamente nada, ¿va, compañeros? Tal vez lo máximo es el orden, ¿no? Porque, pues, en el tercer término tenemos y triprima, y biprima de 3 al inicio, en este punto de acá, y acá lo tenemos al final. Y prima de 1 lo tenemos al final y aquí lo tenemos en medio. Y sub 2 lo tenemos en medio, aquí lo tenemos al inicio. Pero recuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Ok. ¿A qué me quiero dar a entender con esta explicación, compañeros? No importa si ustedes utilizan el método horizontal o el método vertical. Cualquiera de las dos, perdón, cualquiera de las dos expresiones les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? La regla de Sarus se puede aplicar tanto para matrices horizontales como para matrices verticales. Y de esta manera determinar el Gronskiano de la función que estamos tratando de trabajar. ¿Ok? ¿Por qué vimos esto en base a fórmulas? Tanto la de fórmula vertical como la fórmula horizontal. Pues de alguna manera, si ustedes, por ejemplo, no quieren trabajar las matrices, utilicen solo las fórmulas. Estas fórmulas les van a dar exactamente lo mismo que las matrices. Ahora bien, si ustedes no quieren utilizar matrices y dicen, no, eso aún es muy complicado, bueno, utilicen las fórmulas y solo guíense de una tablita alternativa que creen o que ustedes hagan para determinar y prima y biprima. Para aplicarlo entonces, compañeros, vamos a ver ciertos ejemplos en donde vamos a resolver tanto el determinante, o mejor dicho, el Gronskiano, con la regla de Sarus horizontal y con la regla de Sarus totalmente vertical. Veamos entonces.
tenemos el ejemplo número 1, en donde nosotros vamos a tener una ecuación de la manera y' más x cuadrado y menos 3 igual a 0, en donde la primera solución y sub 1 va a ser igual a e a la 3x, y sub 2 va a ser igual a x al cuadrado, y y sub 3 va a ser igual a x al cuadrado por e a la 3x. Esta función va a existir desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, veamos el criterio de linealidad y determinemos hasta cierto punto si es linealmente independiente o linealmente dependiente. Como yo sé que mi ecuación, mi ecuación tiene 3 soluciones, entonces yo tendría que crear una matriz de 3 por 3 para determinar el criterio de linealidad, ¿no? Si mi ecuación diferencial ordinaria solamente tuviera 2 soluciones, pues yo resuelvo mi ejercicio de acuerdo a los métodos que habíamos visto anteriormente. Veamos entonces y creemos una tablita, o mejor creemos datos específicos, donde decimos que y sub 1 es igual a e a la 3x, y sub 2 es igual a x al cuadrado, y e sub 3 es igual a x al cuadrado por e a la 3x, ¿no? A partir de ahí, digamos, y1' va a ser igual a la derivada de e elevado a la 3x. Prácticamente sería 3 por e elevado a la 3x, ¿no? La primera derivada de y sub 2 sería igual a 2x. Y la primera derivada de y sub 3, bueno, ahí sí ya se nos complica. Porque acá, pues lógicamente utilizamos la regla de la cadena, pero lo utilizamos de una manera simple, porque solo teníamos que derivar 3x, lo que nos dio este 3. Y luego la derivada del exponencial, que es la misma función. Acá ya tenemos que utilizar la regla del producto para determinar, pues, prácticamente esta derivada como tal, ¿no? Lo que nos daría entonces algo de la siguiente manera. Y' sub 3 nos daría entonces la derivada de x al cuadrado, que sería 2x por e elevado a la 3x, más la derivada de e a la 3x, que sería 3 veces x al cuadrado por e a la 3x, ¿no? Siguiendo las reglas que hemos visto anteriormente. Veamos ahora, calculemos y b' de 1, lo que nos daría la derivada de la primera derivada, ¿no? Es decir, la derivada de orden 2. Lo que nos diría entonces que la derivada de e elevado a la 3x lo vamos a multiplicar por la constante 3, que sería 3 por 3, 9e a la 3x, y b' de y sub 2 es la derivada de 2x, que nos quedaría 2, y b' de 3, lo que nos quedaría hasta cierto punto, llamémosle una combinación entre las derivadas de estos dos puntos, ¿no? Lo que nos quedaría entonces, primero, la derivada de 2x por e a la 3x. Lo que nos quedaría, la derivada de 2x, nos quedaría 2 multiplicado por e a la 3x, más la derivada de e a la 3x, pues nos queda 3e a la x multiplicado por 2x, nos quedaría 6x por e
a la 3x, ¿no? Esto más la derivada de lo que tenemos acá, que prácticamente sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. En este caso nos quedaría la derivada de x al cuadrado, nos daría 2x multiplicado por 3, 6x por e elevado a la 3x. Más la derivada de e elevado a la 3x, prácticamente nos quedaría 3e a la 3x, ¿no? Y 3 por 3, 9x al cuadrado e elevado a la 3x. Y e' de 3 o y3 b' nos quedaría entonces despejando, o perdón, reduciendo términos semejantes, nos quedaría 2e a la 3x más 12x por e a la 3x más 9x al cuadrado por e a la 3x. Y si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente ya tenemos los resultados de nuestra matriz como tal, o qué colocar dentro de nuestra matriz, ¿no? Veamos entonces. Para calcular el Wronskiano de las funciones e a la 3x, x al cuadrado y x al cuadrado por e a la 3x, sería igual de colocar y sub 1, que sería e a la 3x, y sub 2, que sería x al cuadrado, y sub 3, que sería x al cuadrado por e a la 3x. Luego colocamos la fila número 2, que corresponde a las primeras derivadas, ¿no? Lo que nos quedaría 3e a la 3x por, bueno, 2x y y sub 3', que sería igual a 2x por e a la 3x más 3x al cuadrado por e a la 3x. A esto ahora habría que agregarle la tercera derivada, que en este caso sería 9e a la 3x, 2 y 2 por e a la 3x más 12x e a la 3x más 9x al cuadrado e a la 3x. Y prácticamente acá yo ya tendría mi Wronskiano totalmente despejado, ¿no? O decidido sobre qué es lo que vamos a hacer. Ahora bien, ¿qué procedimiento utilizamos? ¿Utilizamos el procedimiento horizontal o utilizamos el procedimiento vertical, compañeros? Vertical. Utilizamos el procedimiento vertical, que creo que es lo más fácil en este momento, ¿no? Entonces, chequeemos y digamos que para completar este Wronskiano o esta matriz, deberíamos de copiar nuestra misma matriz y a esta matriz, como vamos a utilizar el procedimiento lógicamente vertical, pues agreguémosle ahora las dos columnas, perdón, las dos filas que tendríamos, la fila 1 y la fila 2, ¿no? Y se la agregamos en la parte de abajo. Es decir, de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, determinamos las multiplicaciones
tanto anversas como inversas para saber qué tanto es lo que tenemos que multiplicar. Y a partir de ahí, pues determinamos, ya sea mediante la fórmula o mediante la manera gráfica, que es como lo estamos haciendo, pues la forma de cómo vamos a determinar nuestras multiplicaciones. Primero deberíamos decir que esto es igual a la multiplicación de e elevado a la 3x por 2x por todo esto que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Entonces decimos e a la 3x multiplicado por 2x multiplicado por 2e a la 3x más 12x por e a la 3x más 9x al cuadrado por e a la 3x. A todo esto le vamos a sumar, entonces, la multiplicación de 3 e a la 3x por 2 por x al cuadrado por e elevado a la 3x. Y a esto le vamos a sumar la multiplicación de 9e a la 3x por x al cuadrado por 2x e a la 3x más 3x al cuadrado e a la 3x, que sería nuestra última multiplicación. Luego a todo esto le vamos a restar las multiplicaciones inversas, que serían las que tenemos en verde. Lo que nos quedaría la multiplicación de x al cuadrado por e a la 3x por 2x por 9 e a la 3x más la multiplicación de 2x por e a la 3x más 3x al cuadrado por e a la 3x por 2 por e a la 3x. Y a esto le vamos a sumar la multiplicación de 2 veces e a la 3x más 12x por e a la 3x más 9x al cuadrado por e a la 3x por x al cuadrado por 3e a la 3x. Si nos damos cuenta, pues ya tenemos armada la fórmula a la cual nosotros nos vamos a guiar para poder calcular la determinante de nuestra matriz y posteriormente calcular el Wronskiano, ¿no? Entonces, resolvámosla por partes. Resolvamos primero esto que tenemos acá, diciendo que la multiplicación de estos dos lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos de lo que tenemos dentro del paréntesis. Lo que nos va a decir que esto sería igual a decir la multiplicación por e a la 3x por 2x por 2 por e a la 3x, es decir, estamos multiplicando esto prácticamente, nos diría 2 por 2, 4, x por e elevado a la 6x. ¿Por qué e elevado a la 6x? Bueno, porque tenemos e a la 3x multiplicado por e a la 3x. Misma base la copiamos y sumamos los exponentes, lo que nos quedaría e elevado a la 6x, ¿no? A esto le vamos a sumar la multiplicación entre esto y 12x por e elevado a la 3x. 2 por 12 nos da 24, x por x al cuadrado, e elevado a la 6x, ¿no? Porque tenemos e elevado a la 3x por e elevado a la 3x, e elevado a la 6x. Por último, vamos a tener entonces, compañeros, la multiplicación
de lo que tenemos ahí por 9x al cuadrado por e a la 3x. Lo que nos daría más 2 por 9, 18, x por x al cuadrado, x al cubo, por e elevado a la 6x. Y terminamos con la primera multiplicación. Ahora vamos con la segunda. Y vamos a decir que esto va a ser más la multiplicación de todo lo que está en nuestro segundo paréntesis. 3 por 2, 6, x al cuadrado por e elevado a la 3x por e elevado a la 3x. Lo que me quedaría 6x al cuadrado, e elevado a la 6x, ¿no? Simple y sencillo. Esto más la multiplicación de este primer término por cada uno de los términos dentro de nuestro paréntesis. 9 por 2, 18 por x al cuadrado por x, x al cubo por e elevado a la 3x por e elevado a la 3x, nos quedaría 18 x al cubo por e elevado a la 6x, más 9 por 3, nos quedaría 27, x a la cuarta, e elevado a la 6x. ¿Por qué x a la cuarta? Porque estoy multiplicando x al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Ok, ya reducimos lo que está en la parte de arriba. Ahora reduzcamos lo que está en la parte de abajo. Y digamos que a lo de arriba le vamos a restar primero la multiplicación que tenemos en el primer paréntesis. Es decir, 2 por 9 nos quedaría 18x al cubo por e elevado a la 6x, más la multiplicación de esto que tenemos afuera por cada uno de los términos del paréntesis de adentro. Es decir, 2 por 2 nos da 4, x elevado a la e elevado a la 6x, más 3 por 2, 6, x al cuadrado, e elevado a la 6x. Y a esto le vamos a sumar prácticamente, llamémosle la multiplicación del último paréntesis, que nos quedaría este último término multiplicado por cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. Que nos quedaría entonces 2x al cuadrado por e a la 6x. Más 12x por x al cuadrado, x al cubo, por e elevado a la 6x. Más 9x a la cuarta por e elevado a la 6x. Prácticamente ya tenemos todo ordenado sin mayores paréntesis. Lo que nos hace falta es quitar los corchetes y los paréntesis restantes y solamente ubicar los signos conforme lo queremos trabajar. Lo que nos quedaría entonces, quitando paréntesis, 4x por e elevado a la 6x, más 24x al cuadrado por e elevado a la 6x, más 18x al cubo por e elevado a la 6x, más 6x al cuadrado por e elevado a la 6x, más 18x al cubo por e elevado a la 6x, más 27x a la cuarta por e elevado a la 6x. Ahora aquí viene lo interesante, porque este menos va a afectar a cada uno de los signos que tengamos en este punto, ¿no? Entonces decimos menos por más nos da menos 18x al cubo por e elevado a la 6x, más por menos nos da menos 4x por e elevado a la 6x, menos por más nos da menos 6x al cuadrado por e elevado a la 6x, menos por más nos da menos por más nos da menos, y menos por más nos da
menos. Lo que nos quedaría entonces como menos 2x al cuadrado por e elevado a la 6x menos 12x al cubo por e elevado a la 6x menos 9x a la cuarta por e elevado a la 6x, ¿no? Esto sería igual entonces, ahora sí, a resolver todos los factores similares que tengamos, es decir, reduciendo términos semejantes. Lo que nos quedaría entonces de la manera 4x por e a la 6x, busquemos un x simple, menos 4x por e elevado a la 6x, nos queda prácticamente 0. Entonces eso no lo colocamos. Luego tenemos más 24x al cuadrado e a la 6x. Tenemos aquí 24 más 6, nos queda 30. X al cuadrado, menos 6 nos vuelve a quedar 24. Y menos 2 nos queda 22 x al cuadrado elevado a la 6x. Luego tenemos más 18 y más 18 nos da 36, menos 18 nos da 18, menos 12, ahora nos queda más 6x al cubo por e a la 6x. Luego tenemos más 27 menos 9. Prácticamente nos quedaría más 18 x a la cuarta e a la 6x. Ese sería el determinante de nuestra matriz, ¿no? Sin embargo, hasta ahí no se queda el procedimiento, sino que esto ahora lo tenemos que comparar con 0. Como esto no nos da igual a 0, entonces decimos que la ecuación diferencial ordinaria es linealmente independiente, ¿no? Y prácticamente esta sería nuestra respuesta. Pero también decimos que y sería igual a c sub 1 por e elevado a la 3x más c sub 2 por e elevado, perdón, por c sub 2 por x al cuadrado más c sub 3 por x al cuadrado e elevado a la 3x. Y prácticamente esa sería nuestra respuesta, compañeros. La determinante de una matriz de 3×3, pues lógicamente lleva un procedimiento un poquito más largo, pero es la que usualmente utilizamos para las aplicaciones para determinar los criterios de linealidad. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Todo quedó claro? ¿Nada quedó claro? Es bastante largo. Dije, yo sentí que iba entendiendo hasta que empezó a explicar. No, esto, muchachos, es cuestión de, creo yo, de más de hacer ejercicios, va, y de practicar, porque realmente es algo sumamente sencillo, que no creería que nos llevara, pues, mucho trabajo asimilarlo. Bueno, veamos un ejercicio más. Otros dos. Chequemos entonces el ejemplo número 2.
en donde tenemos ahora, veamos, la ecuación de la manera x al cubo por y tri prima más 6x al cuadrado por y bi prima más 4xy prima menos 4y igual a 0. Donde tenemos que y sub 1 sería igual a x, y sub 2 sería igual a x menos 2, y vamos a ver, y sub 3 sería igual a x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Esta función va a existir desde el dominio de 0 hasta más infinito. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Calcular prácticamente el criterio de linealidad para saber si es linealmente independiente o es linealmente independiente. ¿Esto para qué? Para determinar si tenemos una familia uniparamétrica de soluciones o tenemos una única solución. Recuérdense que cuando tenemos un criterio de linealidad independiente, prácticamente podemos decir que tendremos una familia uniparamétrica de soluciones, es decir, que los coeficientes de nuestra solución única serán totalmente distintos. En cambio, cuando tengamos una única solución, podemos decir que todos los coeficientes de nuestra solución general pues van a ser exactamente iguales. Chequeemos entonces. Y digamos, si tenemos tres soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, pues tenemos que llegar hasta la derivada número 2, ¿no? A una y biprima, para que en algún momento podamos calcular pues el determinante de una buena manera o el wronskiano de una buena manera. Tendremos entonces que y sub 1 sería igual a x, y sub 2 sería igual a x a la menos 2, y sub 3 sería igual a x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Calculemos y prima sub 1. Y prima sub 1 sería igual a decir 1, ¿no? La derivada de x es 1. La primera derivada de y sub 2 sería igual a menos 2x a la menos 3, ¿no? Porque este menos 2 lo bajamos y nos queda como una constante, y al exponente menos 2 le restamos 1, lo que nos da menos 3. Ahora, nuevamente, con y sub 3 prima, o la primera derivada de y sub 3, tenemos exactamente otro problema. En donde aquí tenemos que, tal vez no es tanto problema, pero sí, dijeran por ahí. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos que aplicar nuevamente la regla del producto para encontrar la derivada de la ecuación diferencial ordinaria. Veamos entonces. La derivada de y sub 3 será igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Lo que nos quedaría entonces, compañeros, de la manera. Derivada de x a la menos 2 nos queda menos 2x a la menos 3 por el logaritmo natural de x, más la derivada del logaritmo natural de x, que nos da 1 partido x, multiplicado por x a la menos 2, que en su momento nos podría decir que la primera derivada de y sub 3 sería igual a, bueno, esto de aquí
x a la menos 1, o perdón, 1 partido x lo podemos expresar como x a la menos 1. Y recordémonos, tenemos la misma base, prácticamente tenemos x, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los exponentes, ¿no? Que nos quedaría menos 2 más o menos menos 1, lo que nos quedaría menos 3, ¿no? Por lo tanto, esta derivada nos quedaría como menos 2x a la menos 3 por el logaritmo natural de x más x a la menos 3. Ahí ya reduciendo los términos semejantes, ¿no? Ahora bien, calculemos y' de 1. La derivada de 1, lógicamente, como es una constante, pues nos va a dar 0. La derivada, la segunda derivada de y sub 2, pues ya nos va a dar menos 2 por menos 3, nos da 6x a la menos 3 menos 1 menos 4, ¿no? Y ahora y sub 3 en su segunda derivada sería la combinación de la derivada prácticamente de este producto y la derivada de este punto. Lo que nos quedaría entonces, compañeros, como la derivada de menos 2x a la menos 3 nos da 6x a la menos 4 por el logaritmo natural de x más menos 2x a la menos 3 por la derivada del logaritmo natural, que nos queda 1 partido x, ¿no? Pero ya sabemos que 1 partido x es igual a decir x a la menos 1. Más la derivada de x a la menos 3, que nos quedaría de cierta manera menos 3x a la menos 4, ¿no? Menos, el exponente menos 3 se baja y al exponente le restamos menos 1, que nos quedaría menos 4. Por lo tanto, y' de 3, perdón, y3' nos quedaría como 6x a la menos 4 por el logaritmo natural de x menos 2x a la menos 4 menos 3x a la menos 4, ¿no? Simplificando, y3' nos quedaría como 6x a la menos 4 por el logaritmo natural de x, menos 3 y menos 2 nos da menos 5x a la menos 4. Teniendo en cuenta esto, entonces, compañeros, nosotros ya podemos resolver el Wronskiano de nuestra expresión como tal. Lo que nos daría entonces que el Wronskiano de la expresión x, x menos 2, x menos 2 por el logaritmo natural de x sería igual a decir y sub 1, x, y sub 2, x a la menos 2, y sub 3, x a la menos 3 por el logaritmo natural de x. La primera derivada de esto nos daría 1, también nos daría menos 2x a la menos 3 y también nos daría menos 2x a la menos 3 por el logaritmo natural de x más x a la menos 3. Y la segunda derivada nos daría 0, nos quedaría también
6x a la menos 4 y nos quedaría 6x a la menos 4 por el logaritmo natural de x menos 5x a la menos 4. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos creada nuestra matriz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aplicar la regla de Sarus para que en algún momento podamos averiguar o encontrar o calificar la determinante de nuestra matriz. Por lo tanto, diríamos que esto sería igual a la matriz que ya tenemos, pero como el ejemplo anterior prácticamente lo resolvimos utilizando el método, llamémoslo el método vertical, ahora vamos a utilizar el método horizontal, ¿no? En donde nosotros copiamos prácticamente las primeras dos columnas a la par, que nos quedaría x, 1 y 0, y x a la menos 2, menos 2x a la menos 3, y 6x a la menos 4. Con esto completamos nuestra matriz y podemos empezar a resolver las multiplicaciones. ¿De qué manera? Bueno, pues establecemos nuestras diagonales. Primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. Luego las diagonales inversas, que tendríamos primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. De esta manera, para poder tratar de tener todos prácticamente los elementos de la matriz original, sin utilizar la regla de Sarus, ¿no? Para ello, entonces, decimos, primera diagonal, la multiplicación de x por menos 2x a la menos 3 por 6x a la menos 4 por el logaritmo natural de x menos 5x a la menos 4. A esto le vamos a sumar la segunda diagonal, que sería x a la menos 2 por menos 2x a la menos 3, logaritmo natural de x más x a la menos 3 por 0. Y a esto le vamos a sumar la tercera diagonal, que es x a la menos 2 por el logaritmo natural de x por 1 por 6x a la menos 4. Luego, a estas diagonales que hemos trazado, pues les vamos a restar el valor de las diagonales inversas, que sería la multiplicación de 0 por menos 2x a la menos 3 por x a la menos 2 por el logaritmo natural de x más 6x a la menos 4 por menos 2x a la menos 3 por el logaritmo natural de x más x a la menos 3 multiplicado por x más x a la menos 2 por 1 por 6x a la menos 4 logaritmo natural de x menos 5x a la menos 4. Ok, ya teniendo determinadas prácticamente las funciones de nuestro Gronskiano, entonces vamos a decir que vamos a resolver las multiplicaciones, ¿no? La primera multiplicación tendríamos que esto lo vamos a multiplicar por la expresión 1 y la expresión 2 de lo que está dentro del paréntesis, diciendo x, bueno, menos 2 por menos 6 nos queda menos 12 x multiplicado por x a la menos 3 multiplicado por x a la menos 4,
Nos quedaría misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes, diciendo 1 menos 3 menos 4. Lo que nos quedaría el igual a x elevado a la menos 6, ¿no? Entonces nos quedaría 12x elevado a la menos 6 por el logaritmo natural de x. Decimos menos 2 por menos 5 nos quedaría más 10 igual x por x a la menos 3 por x a la menos 4. Nos quedaría x igual a elevado a la 1 menos 3 menos 4. Los que nos quedaría x elevado a la menos 6. Entonces nos queda 10 elevado a la x a la menos 6. Más el resultado de la segunda multiplicación. Pero si ustedes se dan cuenta, esta segunda multiplicación está multiplicada, valga la redundancia, por 0, ¿no? Y 0 multiplicado por todo lo demás nos da 0. Entonces ya no la colocamos, nos hace más fácil el trabajo. Luego decimos que tenemos x al cuadrado por el logaritmo natural de x por 1 por 6x a la menos 4. Lo que nos quedaría 1 por 6, 6. X a la menos 4 por x a la menos 2 nos da x a la menos 6 por el logaritmo natural de x. Y prácticamente ahí se acaba esa multiplicación, ¿no? Luego nuevamente tenemos 0 multiplicado por otra expresión. Lógicamente nos da 0, entonces no la colocamos. Solo decimos menos. Y ahora sí, realizamos esta multiplicación, en donde tenemos 6x a la menos 4 por x, por cada uno de los factores que está dentro del paréntesis, ¿no? Lo que nos quedaría, 6 por menos 2, menos 12, x a la menos 4 por x a la menos 3, por x, nos da prácticamente x a la menos 6. Menos 12x a la menos 6 por el logaritmo natural de x. Luego decimos más 6 multiplicado por x a la menos 4 por x a la menos 3 por x, lo que nos daría igual a x a la menos 6, ¿no? Más 6 por x a la menos 6. A esto le vamos a sumar la multiplicación del último paréntesis, que nos quedaría x a la menos 2 por todo lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Lo que nos daría entonces, compañeros, como 6 x a la menos 2 por x a la menos 4 nos queda x a la menos 6 por el logaritmo natural de x. Menos 5 x a la menos 6, nada más. Como tenemos prácticamente ya todo resuelto con respecto a las multiplicaciones, lo que tenemos que hacer entonces es ahora resolver los términos semejantes, ¿no? Para el efecto, pues sacamos todos esos paréntesis y nos dice menos 12x a la menos 6 por el logaritmo natural de x, más 10x a la menos 6, más 6x a la menos 6 por el logaritmo natural de 6, y decimos, ahora sí, menos por menos nos da más, 12x a la menos 6 por el logaritmo natural de x, menos por más nos da menos, 6x a la menos 6, menos por más nos da menos, 6x a la menos 6 por el logaritmo natural de x, menos por más nos da más, menos por menos nos da más,
5x a la menos 6. Ok, empecemos a eliminar términos semejantes. Y esto entonces, compañeros, nos diría menos 12x a la menos 6 por el logaritmo natural de x, más 6, nos queda menos 6, más 12, nos queda más 6, y menos 6 nos queda prácticamente 0, ¿no? Ahora tendremos más 10 x a la menos 6 menos 10x a la menos 6, nos queda más 4x a la menos 6 y más 5x a la menos 6, prácticamente nos queda 9x a la menos 6. Si comparamos este valor, decimos que no es igual a 0, entonces nosotros podemos definir que la ecuación diferencial ordinaria es linealmente independiente y que su solución general sería igual a C1 por X más C sub 2 por X menos 2 más C sub 3 por X a la menos 2 por el logaritmo natural de X. Y prácticamente, compañeros, este sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Alguna duda, compañeros? Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces, en estos últimos 15 minutos que hacen falta de la clase, les va a tocar a ustedes hacer estos ejercicios. Bueno, dejemos uno al inicio, en donde vamos a tener la ecuación 3x al cuadrado por y' menos 2x por y' más 3x por y más 6 igual a 0, en donde tendremos la solución x al cuadrado por el seno de x, y sub 1, y sub 2 será igual al coseno de x, y y sub 3 será igual a 3x al cuadrado. Esta expresión va a existir en el dominio de menos infinito hasta más infinito. Y luego, si logran terminar esta, pues lógicamente van a seguir con la siguiente ecuación diferencial, donde tenemos menos 6x al cuadrado menos 6x al cubo y' más 12x al cuadrado y menos 8xy menos 6 igual a 0. Esta función también va a existir de menos infinito a más infinito con y sub 1 igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x, y sub 2 va a ser igual a 3x a la sexta, y y sub 3 va a ser igual a 3x a 3x, nada más. Entonces, por favor, compañeros, empiecen a resolver esos ejercicios. Cualquier duda me escriben al WhatsApp y ahí me van mandando la resolución de sus ejercicios, por favor.